¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué cosa. Mirá, si no hubiese tanta gente en la lona y pasándola realmente mal, si el país no estuviese tan devastado, sería para matarse de risa con este gobierno. Porque, no ir más lejos, hoy, a la mañana, Patricia Bullrich, candidata a senadora en la Ciudad Autónoma, ministra de Seguridad de la Nación, pidiendo en un reportaje que Spert tenía que dar explicaciones de por qué había tenido esa conexión con un narcotraficante en el 2019. Y a la tarde, dando ella las explicaciones. Porque hubo una reunión de urgencia en la Casa de Gobierno, ¿no? Y la apretaron de tal manera que después de la tarde Patricia Bullrich salió a decir, bueno, en realidad, cuando Spert conoció a este narcotraficante, todavía Fred Machado no tenía ninguna causa, así que eso tendría que decir Spert. O sea, a la mañana le pide explicaciones y a la tarde le dice qué es lo que tiene que decir y con eso está satisfecho. Ahora, lo que yo me pregunto, lo de esta mañana, ¿se le fue la boca a Patricia Bullrich? ¿O en realidad está viendo que lo de Spert está arrastrando a todos para abajo? Y lo vamos a decir ahora. Anoten en la Ciudad Autónoma la cantidad de votos que va a tener López Murphy. Anoten eso. Y todos los votos que tenga López Murphy, todos se lo va a sacar a Patricia Bullrich. Va a Libertad Avanza. Porque uno puede ser muy gorila, puede ser muy de derecha, puede estar... Pero ya, narcotraficante, algunos tendrían problemas, pero otros, la gran mayoría, digamos, pará. En una semana muy sensible para cuando hablamos de narcotráfico, ¿no? Una semana muy conmocionada para por el femicidio de las 3 chicas. Exactamente, es una cuestión muy sensible, que siempre el narcotráfico es algo que coincide un poco con vos, ¿no? En este sentido de vas a encontrar gente que puede ser peronista, antiperonista, de izquierda, lo que sea, y hay como un consenso de las bases de que el narcotráfico es algo que afecta muy seriamente. Y también en ese consenso que hay por abajo pareciera ser que hay un consenso también por arriba, ¿no? En la política, en donde el narcotráfico parece que es un poder real de la Argentina y la política no se mete en ese terreno. No es que no se mete en ese terreno solamente, sino que donde desaparece la política aparece el narcotráfico. En los barrios donde el Estado deja de aparecer, comienzan ellos a prestar la guita, a comprar el remedio al que necesita. Cuando el Estado desaparece, aparecen 2 cosas. Por un lado las ONG y por otro lado el narcotráfico. Y en este caso me parece que el narcotráfico en Argentina es muy parecido al gobierno. Son payasos los representantes del narcotráfico acá, como es el caso de Spert, ¿no? Que por un lado, hacen críticas al narcotráfico, a los narcotraficantes, a los delincuentes, bala o cárcel, y por otro lado él es el mismo. Cuando uno analiza esos procesos en otros países, como en México o como en Colombia, con la historia de Pablo Escobar, uno se da cuenta que el narcotráfico ahí tiene una prolijidad para llegar al poder político. Acá no. Acá se mimetizaron con el mismo gobierno, lo que nos hace una republiqueta hoy. Que un tipo que está comprobado, que está vinculado al narcotráfico, no renuncia. Y además no es una cuestión de ahora tampoco. Y dirige la Comisión de Presupuesto. Lilia Lemoyne hace un tiempo también. 2 años. Claro, sí. claro. Soria, el diputado Soria, hace rato que ya venía hablando, y no solo de Spert, sino también la diputada de Río Negro, o sea que hay varias cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué no escuchamos 30 segundos lo que pasó hoy en la comisión, precisamente en la Cámara de Diputados, ¿no? De presupuesto. De presupuesto. Se tenía que debatir el presupuesto y la comisión, digamos, la preside Spert, que nunca llamó. Pero bueno, hoy apareció. Y esto decía de entrada la diputada Vilma Ripoll. Diputada Ripoll. Gracias, señor presidente. Bueno, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad que lo que le quería preguntar es, después de toda la denuncia que hay
y después de habernos dicho, zurditos van a correr, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo, cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige, cárcel o bala. Bien, entonces... Y después siguió Vilma Ripoll todas... La verdad que fueron 5 minutos, una cosa así, pero la verdad, brillante, porque punto por punto. Ahora bien, ¿por qué se aferra Milei a defenderlo públicamente, como hizo en la nota al AGE, que debo decir que no fue una conversación? Por lo menos el AGE se atrevió a preguntar algunas cosas. La verdad es eso, la altura que estamos, mira lo que pedimos. Y no tenía respuesta. No tenía respuesta, decía vaguedades, cosas inconexas. En 10 años, sigamos por acá, que en 10 años somos España, en 20 Alemania, en 30 Estados Unidos, en 50 no sé, una cosa de loco. Viven en Narnia, en Narnia, y viven tan en Narnia que no es casualidad que a cada lugar que va, sea en Lomas de Zamora, en Moreno, en Ushuaia o donde vos quieras, van 10 a aplaudirlo y 100 a putearlo. Y esto, podrán decir, son los cúcaros. Mentira. Es la gente que se quedó sin laburo, es la gente que no llega a fin de mes, que no llega ni al 15. Que la verdad, porque uno puede haber creído en Milei, votarlo, esperanzado, sacrificarse en pos de una Argentina mejor, pero cuando ves que lo que te piden que te sacrifiques, se la chorean toda. Y vos fíjate qué gobierno, ¿no? El presidente con la estafa de Libra. La hermana, la jefa, el jefe, como le dice él, ¿no? Las coimas del 3%. El primer candidato, vínculo con el narcotráfico. La verdad que están todos, es una cosa, un combo que vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudo llegar esto a gobernar nuestro país? Sí, yo lo que me pregunto es si lo votaron a Milei porque lo que estaba era Alberto, ¿a quién van a votar después de Milei? Digo, si llegamos a esto porque está Alberto, ¿y ahora qué nos deparará? Pero incluso hasta poniendo el fallido gobierno de Alberto, la opción de Alberto era Milei. ¿No había otra opción mejor? ¿Cómo llegamos a esa opción? Digo, ni siquiera cómo se llegó a esa opción. Este es lo terrible. Esto es lo terrible. Y también se le suma el tema de las retenciones, ¿no? En esta semana, que uno dice, ahora empiezo a entender un poco por qué la pata rural de la provincia de Buenos Aires votó a Kicillof, ¿no? Están todos los días tirándose un tiro en los pies. El peronismo, con tal de que no ponga en la luz la interna abierta, que yo creo que como el peronismo es un partido de poder también, la van a resolver de alguna manera. Sin llegar, como decía Perón, bueno, son como los gatos. Se reproducen, pero porque la discusión está en el peronismo también. Pero viendo lo que hace hoy el gobierno, Kicillof caminando por la provincia de Buenos Aires, inaugurando obras, haciendo gestión. Hablaste del tema de los narcos, cómo se logró resolver el triple femicidio, de manera ejemplar, rápido, eficientemente, más allá que Patricia Bullrich, con el tuit de ayer, casi más hace fracasar toda la operación para detener al pequeño J, ¿no? Porque salió a decir que ya habían detenido a la persona con que el pequeño J tenía que ir a verse. Decir que, bueno, no vamos a andar explicando acá todo el por qué no llegó a darse cuenta, porque en realidad estaba en un camión encerrado, no le llegaba satelitalmente la señal, entonces nunca se enteró que habían detenido a su compinche. Si no, no lo hubiesen agarrado, y por culpa de Patricia Bullrich. Y ella es la ministra de Seguridad. Y la ministra de Seguridad. Yo no creo que lo haya hecho porque está en convivencia con los narcos y que quería que se raje. Pero sí puede ser por una cuestión política y decir, pará, está todo haciendo tan bien en la provincia de Buenos Aires que estoy quedando fuera de la felicitación general. Sigamos con este tema un poco. Bueno, no se le está dando nada. No pueden hacer campaña, no pueden salir a ningún lado. Donde salen los putean. Y esto es un problema.
este fin de semana, el sábado más precisamente, iban a hacer un acto en San Isidro. A esta hora lo estaban suspendiendo. No pueden caminar ni por San Pero Isidro. no puede hacer un acto en San Isidro. Y hay muchas cosas, especulaciones en cuanto a la reunión que tuvo Milei con Macri. Pero como son especulaciones, Sí. no vamos a andar diciéndolas, ¿no? Pero estamos en un fin de ciclo. En un fin de ciclo. Nosotros lo venimos diciendo esto y faltan todavía 25 días para octubre. Ya septiembre se nos hizo muy largo y hoy recién es 1 de octubre. ¿Te acordás que me decían que estaba loco cuando dije que en la provincia se iba a ganar por 10 puntos por lo menos? Y se ganó por 14. Me dijeron, está loco, que ganábamos en 5 sesiones, por lo menos se ganó en 6 al final. Me quedé corto. Bueno, yo te digo que hoy no llega al 30%. No llega al 30%. Y el problema de la ciudad autónoma, que iban a arrasar y que iban a ganar cómodo, obvio que van adelante. Pero yo no sé si van a estar más cerca del 35 y ahí. Y si no, hasta por ahí, un poquito para... Estamos hablando de la ciudad autónoma de la provincia de Buenos Aires. Están en un problemón. La guita que no tienen que ir toda la semana a Estados Unidos porque se le vuela el dólar, ¿verdad? No alcanza, ¿viste? Fueron hace 15 días. Bueno, paramos. Bueno, hoy tenemos A que le den un tuit impreso por Milei. No, Sí, pero... no, pero salen a vender del tesoro, eso nos sigue desfinanciando. La deuda externa, hoy leía, se fue a 305.000 millones de dólares, ¿no? Hubo un crecimiento del 8,5 en 3 meses de esa deuda. Con dólares que se están volando de hoy, una manera... Con el invitado vamos a hablar de eso, ¿no? Hoy está un amigo de la casa con nosotros, Gustavo Saraceni, que es economista. Siempre viene el primer programa del mes. Siempre ha venido el primer programa del mes. Y hasta ahora esta debacle la fue anticipando, a pasar esto, a pasar esto, a pasar esto. ¿Vos te acordás que lo llamábamos cada 6 meses, 2 veces en el año? Después lo empezamos a llamar cada 3 meses. Entonces se fue acelerando. Sí. La verdad, lo vamos a llamar cada 15 días, cada semana, porque evidentemente es así. Bueno, y este es el tema. Este es el tema. Porque más allá de lo que dijimos hasta ahora, no le va a ir mal en las elecciones por todas las barbaridades que hicieron y que hoy están saliendo a la luz. Le va a ir mal porque fundamentalmente la mayoría, la inmensa mayoría de los argentinos, no llegan a fin de mes. Porque si la economía estuviese bien, y miramos para otro lado en algunas cosas, ¿sí? Nos puede doler tal cosa, pero sabemos cómo es esto. Porque por otro lado, esto lo sostuvimos siempre, ninguna oposición gana elecciones. Las elecciones las ganan o la pierden los oficialismos. Y en este desastre de gobierno, no queda otra que perder. No conozco nadie que haya votado hace 2 años a Massa que hoy tenga argumentos para decir cambio mi voto. Pero ¿cuántos conocemos que votaron a Milei que hoy no lo pueden ni ver? No digo que voten al peronismo, por ahí se quedan en la casa, por ahí no sé. Pero en realidad es increíble cómo se ha ido desgajando. Y Milei vive en Narnia porque él cree que todavía su figura, que en realidad es atrayente, es un tipo que rompe la pantalla, pero lo que pasa es que estás de presidente hace 1 año y medio, no sos un tipo que está en la casa y que viene a prometerte cosas. Hoy está aprobado. Se desangeló. No lo ve nadie, aburre, lo cambian. Ellos habían ganado el tema de las redes sociales, eran los fenómenos de esto. ¿A dónde están ahora? ¿El Gordo Dan a dónde está? Hace rato que no lo veo el Gordo Dan, ¿eh? Y hoy que ves en las redes apenas subís y un TikTok con una chacarera narcocorrido, con Esper, inteligencia artificial, o sea, y ahí te vas dando cuenta de que esta batalla es una agonía permanente para el gobierno. Es una agonía permanente, porque de acá al 26 no va a ponerle plata en el bolsillo de la gente, no va a decir nada a favor de la gente.
Además, todo lo que hace es en contra de la gran mayoría y beneficia a muy poquitos. Y entonces, porque te puede abrazar Estados Unidos, pero ¿sabes lo que pasa? Ellos no votan. Lo que votan son la gente. Y ese día, el voto tuyo, el mío, el de usted que está en su casa, el de que se llenó de guita con este gobierno, el de los poderosos de la Argentina, va en lo mismo, es un solo voto. Ese día estamos todos iguales. Ese día valemos todo, como les decía el brigadier López, ¿no? Cada hombre una lanza. Bueno, acá cada persona, hombre, mujer de la Argentina, cada habitante de la Argentina es un voto. Y vale lo mismo. Y por más que te abrace Estados Unidos, Trump te invite a dormir en la Casa Blanca, te prometa que promesa, después cuando vengan las elecciones, después el resultado, te la voy a decir, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos dos invitados. Un economista, como dije antes, amigo de la casa, ¿no? Gustavo Saraceni, nos está hablando de economía, y también Ariel Basteiro. Él fue embajador en Bolivia, hizo un libro sobre precisamente, ¿no es cierto?, lo que fue el golpe a Evo Morales, ¿no? Radiografía de una canallada. Pero hoy tenemos otra canallada en el mundo, y vamos a hablar con él precisamente, que es la flota que interceptaron, ¿no es cierto?, la flota humanitaria de ayuda a Gaza, ¿no? Porque lo que hay en Gaza es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio. Entonces vamos a hablar con ellos, nos vamos ya a un corte y vamos ya con nuestro primer invitado a la vuelta, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Cómo no? Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegimos a nuestros representantes para cargos provinciales y municipales. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración.
Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y antes de ir a nuestro primer invitado de hoy, que está acá en piso, Gustavo Saraceni, economista él, vamos a una pequeña recorrida por el conurbano y nos vamos a Merlo. Ahí estuvo precisamente junto al intendente Gustavo Menéndez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hizo entrega de escrituras, pero también estuvo recorriendo obras, fundamentalmente de asfalto en el barrio La Blanquita, ahí en Midland, en Merlo, y esta es la nota. Hicimos 2 actividades, fue recorrer un programa que tenemos de completamiento de trama urbana, donde estamos haciendo pavimentación, que sería imposible hacerla sin la ayuda de la provincia. Y después vinimos a hacer uno de los actos que tal vez más nos llenan el corazón, que es la entrega de escrituras. Resolvimos lanzar este programa, Mi Escritura, Mi Casa, recorriendo todos los distritos, poniendo a disposición de manera totalmente gratuita la escritura para aquellos que no la tienen. Son familias que no pueden hacerlo a través de una escribanía privada. Hoy estuvimos entregando algunas escrituras, la familia de Justo, del barrio argentino. Esta escritura vamos a recibir después de 37 años, 32 días de lucha para poder lograrlo. Yo recibo el apoyo y el acompañamiento de la municipalidad. Y con estas que estamos entregando hoy son 150.000 escrituras a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Y es un derecho. Si no existe el Estado que se ocupe, la verdad que serían cientos de miles de familias que se quedarían sin tener el título de propiedad. Es lo más grande que podamos recibir, tener eso todo en regla y para los hijos, ¿no? Después. Estoy agradecida con todo por esto, porque nadie lo va a hacer, lo que están haciendo ellos. Hay obra pública, a pesar de mi ley, y que es necesaria la obra pública. Entonces, me parece que eso también es lo que desmiente ese cuento de que no tiene que haber obra pública, que es un gasto ridículo, que eso se autorregula solo. No se autorregula solo, porque para eso vino el Estado, para regular las relaciones entre los distintos sectores y sobre todo para proteger a los más débiles de los más poderosos. Y veíamos ahí, y también lo veíamos al candidato a primer diputado nacional, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires, se me fue el nombre. Jorge Tayana. Que vemos que Kicillof, la campaña de él es gestión. Hace gestión, va por todos lados y va haciendo campaña. Simplemente trabajar. Sí, el gobierno tendría que hacer eso. El gobierno tendría que hacer gestión, trabajar, hacer obras, visitar las provincias. Pero y esas tendría que porque ser en un año campaña. y medio no hizo una sola obra. Bueno, detalle también. A Milei nadie lo quiere 26, como 27 yerno. veces a Estados Unidos a buscar plata y así estamos. Hablando de Estados Unidos a buscar plata, estamos con el economista Gustavo Saraceni, amigo de la casa. Gracias por estar acá, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes. Todos los primeros miércoles del mes estás viendo el programa. ¿Esto es que la economía se está recalentando? Yo pensé que me querían, pero sí, se está recalentando. Voy a hacer el disclaimer que hago siempre al final o al principio. Yo no dicto la política económica, disculpen. A ver. ¿Qué pasa con los mercados? Mira, tuvieron o intentaron detener ya la marea, la decisión tomada de los mercados de bajar el pulgar a Milei con las declaraciones de Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y del presidente Trump. En general, en finanzas internacionales, a veces con el gesto, con la foto, con la declaración alcanza. Pero claro, esto es Argentina. Acá
Hasta que no ponen la billetera donde tienen la boca, nadie cree. E hicieron bien, porque después aparecieron aclaraciones de Bessel que va a estar supeditado al resultado de las elecciones, que le están pidiendo ahora un gobierno que recomponga la gobernabilidad, que haya una alianza nacional, todas cosas que Milei detonó de antemano y no puede hacer, y además de la impericia, la falta de criterio, la falta de honestidad y la falta de contacto con el ciudadano común del equipo económico, hizo que la alegría, ¿cuánto durara? 3 días, 4, con toda la furia. Miren que a mí me han tirado con de todo en redes por sostener esto. A ustedes les consta, y la gente lo está mirando, les consta. Este gobierno es malo. Siempre la alegría es efímera. Claro que sí, pero hay alegrías y alegrías, digamos. Como dicen los brasileros, tristeza no ten fin. Felicidades, sí. Felicidades, sí. Bueno, pero el tema es lo poco que duró. Lo poco que duró. ¿Y por qué duró tan poco? Básicamente porque se quedó una declaración, en una foto, en un tweet, o en un posteo en Truth Social, que no lee nadie, esa es la pura verdad, y lejos de eso, empezaron a tratar de comprar reservas muy tímidamente por la apretada de tuerca del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, porque cómo puede ser que no era necesario comprar reservas hasta que llegaron a, ¿cuál es la fase 7 de este plan, no plan, de esta cachivachada que están haciendo? Las declaraciones de impresentable ministro de Economía diciendo o es nosotros o es el comunismo, cuando en realidad la provincia de Buenos Aires tiene la cuenta fiscal más o menos ordenada, viene a refinanciar deuda con privado, que el gobierno nacional no puede hacer, porque no tiene acceso a los mercados, y le volvió a rebotar el riesgo país, se le volvió a ir el dólar. ¿Qué significa que el Banco Central impida el rulo financiero y esto cómo afecta a los operadores, ¿no?, del mercado? Ese rulo volvió a lo que llaman una restricción cruzada, muy buena pregunta. Están volviendo a instaurar el cepo, no tienen dólares y tienen que tapar todos los resquicios. Empezaron con las billeteras virtuales. Y además la billetera virtual. Empezaron a tapar todos los resquicios que habían liberado, torpemente. En cualquier momento no te extrañe que sea obligatorio todo el tema del dólar turista de vuelta, el dólar tarjeta. Otro error que cometieron ante la situación donde vos tenés un plan económico que favorece la demanda de dólares por todos lados, lo hablamos antes del programa, tenés demanda de dólares por turismo, porque el atraso cambiario te facilita vacacionar en el exterior, tenés demanda de dólares para pagar importaciones, porque el dólar atrasado te permite importar y no producir, tenés demanda de dólares para atesoramiento, porque la gente lo percibe barato, tenés una escasísima oferta, por eso tuvieron que sacar temporariamente las retenciones, y como todo el mundo sabe, si la ley de oferta y demanda te dice que tenés mucha más demanda que oferta, el precio debería subir. ¿Por qué no subió estrepitosamente? Porque la oferta la compensaba el gobierno con varias medidas, vendiendo dólar futuro, interviniendo en el mercado de cambio, vendiendo bonos dolarizados, toda manganeta, por decirlo de alguna manera. Ahora, hasta eso tiene fin y empiezan a tapar todos los agujeros y empiezan a mostrar su sucia cara. Se terminó el filtro de Tinder, tienen que ir a la cita y son horribles. Tengo una pregunta, Gustavo, ¿qué pasó con las retenciones? Bueno, eso ya a esta altura tiene más pinta de tongo que de política económica. A ver, esa quita de las retenciones era para adelantar lo más posible de liquidaciones que pudieran, porque no tenían dólares, básicamente, y porque el famoso swap estadounidense, que está supeditado al resultado electoral, ya aclararon que iba a ser para después de las elecciones, y no llegaba. Ahora, los productores no tienen los dólares, tienen la soja en la silobolsa, los que tienen la plata son las cerealeras. Hicieron algo que bordea lo ilegal, que es hacer declaraciones juradas de soja que no tienen, en una gran parte de todo eso. Y le adelantaron dinero al gobierno. Es un negocio, fue un adelanto financiero. Y pregunto, ¿esto no hizo también que suba la soja? Porque tuvieron que salir a comprar soja para... Y entonces, bueno, para que me venda... Sí, pero no lo suficiente que lo que hubieran ganado los productores si hubiesen podido participar de la medida. Perdón, cagaron a los productores, disculpen el lenguaje, pero cagaron a los productores y beneficiaron, se llevaron 1.500, 1.600 millones de dólares 5 empresas. Bueno, esto que estás diciendo... Y la recaudación cayó un 9% en términos reales por este chiste y sacrificaron la liquidación de dólares de acá a fin de año. Pero si estamos diciendo que octubre queda lejos, fin de año, es... No, bueno, ciencia ficción, ciencia ficción. Pero Milei, como coincido con lo que decía en el editorial, en algún punto de su desquiciada, alocada y podridamente cree que solo de palabra los mercados, los inversores privados le van a comprar deuda. Está loco. Es un fenómeno global. Barrial. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. Llegó presidente, a ver, si
Si vos tenés que traer a alguien acá de productor o para trabajar con vos y te viene Milei con el currículum en la mano, ¿le das el laburo? La pregunta, ¿eh? No. Bueno, le dieron la presidencia, así estamos. En la descripción me parece que vamos bien y coincidimos en el diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar para estabilizar el mercado cambiario, para estabilizar la economía nacional? Voy a decir algo con lo cual no estoy totalmente de acuerdo en lo ideológico, pero técnicamente no nos queda otra dada la estructura económica argentina. Como la cagada ya está hecha, otra vez perdón por el lenguaje. El francés tuyo te sale bien últimamente. Por supuesto, estoy hablando francés básico. Básico. No tiene otra que devaluar y tratar de lograr que el dólar vaya más rápido que los precios para recuperar competitividad y empezar a acumular dólares. Devaluar. Ahora, claro, pero devaluar y tratando de amortiguar lo más posible el paso a precio. Compensar. Necesitamos, claro, compensar. Claro. Decilo, una medida peronista. ¿Tenés ganas de decirlo? Decilo. ¿Qué es lo que suelen hacer los gobiernos peronistas cuando devalúan? Tratan de compensar. ¿Por qué? Porque si vos tenés el dólar que vaya más rápido que los precios, recuperás la competitividad perdida, tenés menos turismo emisivo, más turismo receptivo, tenés más producción, incluso por ahí, con un poco de suerte, más exportación que importación. El problema es que el impacto va a ir a los trabajadores, por eso la necesidad de compensar, que es lo que no hizo este gobierno, devaluando el 120% el 11 de enero del 23. Todo mal hicieron. Se está hablando de un básico de 2 millones de pesos para activar el mercado interno. Es que no te queda otra. No tenés demanda interna por la caída del nivel de actividad. Se pierde empleo progresivamente. No tenés demanda externa porque sos caro en dólares. Claro. Y si no tenés demanda, ¿para qué vas a generar oferta? Ese es el problema. Trato de ser lo menos técnico posible, pero como para que se entienda bien. A ver, se están yendo las empresas de la Argentina. Sí, ¿Dejó de ser negocio en la Argentina? Eso le pasa a las multinacionales que les gusta trabajar con esos países aburridos como Suiza, como Canadá, no entienden nada. Fíjate que lo están comprando, todas las operaciones que se dejan las compran grupos nacionales que conocen la dinámica del mercado argentino y las están comprando barata. Porque si se devalúa, se compensa y se alcanza otra vez un nivel de actividad, esas empresas vuelven a ser muy rentables. ¿Qué pasa? Como somos una filial, en términos realmente chiquita para muchas multinacionales, renegar con la coyuntura argentina no vale la pena en función de las utilidades. Pero los grupos nacionales que entienden cómo funciona el mercado argentino, compran. Sí se están yendo, pero no es que nos estamos descapitalizando. Es un proceso parecido, al de los 90, pero a la inversa. En los 90 los empresarios locales vendían la operación a empresas extranjeras. Ahora se da lo inverso. Grupos locales compran las operaciones que estaban en manos de extranjeros por dos monedas. ¿Por qué? Porque después reevalúan rápido. Después de una devaluación, el capital argentino recupera valor. ¿Será por eso que digamos que a veces llama la atención cómo un país como el nuestro tiene tantos problemas financieros y económicos, y cómo también se recupera rápido y cómo también cae estrepitosamente, ¿no? No se entiende afuera. Porque el problema es la estructura económica. Es para hacer un especial de 5 horas para hablar de estructura, no tenemos tiempo. Pero dada la estructura, Argentina es infundible, por decirlo de alguna manera. Puede estar ahogada, puede estar como se llama, al borde del shock anafiláctico, pero nunca se muere. ¿Por qué nunca se muere? Porque es un país rico. Rico en recursos, rico en recurso humano, a pesar del golpe que ha tenido la educación en los últimos 40 años, todos los gobiernos incluidos, sigue siendo un país con muchas capacidades, humanas, naturales y técnicas. Por eso, vos habrás notado que este gobierno puso particular énfasis en desarmar CONICET, en desarmar proyectos de energía nuclear que le interesa mucho a Estados Unidos, que no haya desarrollo nuclear, en desarmar proyectos de tecnología satelital. Vos fijate que somos el único país no desarrollado que le vende tecnología a países desarrollados, hablando de tecnología satelital y de tecnología nuclear. No es común eso en el mundo. Por supuesto que soy argentino y me considero nacionalista, no racional. Hay datos que son reales, digamos. Somos, no me acuerdo si el 8º o el 9º país en extensión en el mundo. Somos también uno de los pocos países que tiene energía atómica. Somos uno de los pocos países, hasta productor, hasta fabricante de automóviles. Digamos. Claro. No todos los países fabrican automóviles. Claro. Digamos, productor de litio. Después tenemos toda riqueza natural. Yo sabes con lo que siempre recuerdo que cuando estaba en el 2001 y Argentina al borde del precipicio, y estaba mangando desesperadamente al Fondo Monetario Internacional, que tiene un salvataje porque esto ya se venía ya estaba el corralito puesto. Había un representante del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, hablando con el gobierno, y el gobierno le decía, la verdad que esto está que estalla, y el tipo se levantó,
miró por la ventana y si ustedes dicen que acá está todo que estalla, ¿y por qué anda el transporte público sin problema? Bueno, a ver. Hasta hace 10 años te tiraban con de todo si uno decía que el sistema de endeudamiento es un sistema de colonialismo, si querés, o de dominancia política. Es caro y poco popular invadir a los cañonazos como se hacía en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. ¿Estamos de acuerdo en eso? Uh-huh. Y en ningún otro lugar lo ves como acá. ¿Por qué el problema con Tierra del Fuego, aprovechando que fueron al presidente y lo recibieron como se merece? Se merecía un poco más de virulencia, pero el pueblo de Tierra del Fuego es bastante educado teniendo en cuenta el daño que le han hecho. Tierra del Fuego es un lugar estratégico como puerta de entrada a la Antártida, porque en la Antártida hay recursos, a diferencia en el Ártico, porque es el único paso bioceánico natural, porque el Canal de Panamá con un bombazo lo sacás de circulación. Y no es casual que de entrada el gobierno, primero en silencio y después cada vez con más ruido, empezó a desarmar el tema de Tierra del Fuego. Uh-huh. Tierra del Fuego tiene que ser inviable para que se reduzca la población de Tierra del Fuego, para que haya menos gente protestando por una eventual base o por un eventual movimiento no declarado de tropas inglesas, estadounidenses, chilenas, porque Chile está en muchos mejores términos con Estados Unidos y con Inglaterra que nosotros. Acá el problema somos nosotros. Acá lo que se trata de evitar, bajo todo punto de vista, dada la estructura económica y el volumen económico argentino, es que nos articulemos con Brasil. Por eso también una de las primeras cosas que hace el monigote del presidente es ningunear a Brasil. Salir de los BRICS, no entrar en los BRICS. Claramente eso es una orden de arriba diciendo el BRICS no. Porque Argentina, articulada con el BRICS, en términos de economía, de producción, de libre movilidad de recursos y estratégicamente militar, es un grano en el trasero del bloque G7, si lo quieren nombrar así. Y ahora, nos guste o no nos guste, estamos viviendo un momento histórico donde, parecido a la primera mitad del siglo XX, al primer cuarto del siglo XX, estamos en un escenario parecido al previo a la Primera Guerra Mundial, sí, donde se están armando bloques bien definidos. Uno es el BRICS, lo que pasa es que no es ahora geográficamente allá y acá. Ahora geográficamente están imbricados, pero claramente ideológicamente son dos visiones muy particulares. Y Argentina es una economía que se primariza cada vez más. Porque es lo que le conviene al bloque G7, por decirlo de alguna manera. A ver, acá se habla de que tenemos mucha carga impositiva y una participación del gasto público en el producto muy elevada. ¿Okay? Yo me tomé el trabajo, esto lo hice yo, no me lo dijeron, de ver la carga impositiva y ver la participación en el producto de países eventualmente comparables por el perfil exportador de materias primas, que son Canadá y Australia. Bueno, resulta que tenemos carga impositiva por ahí peor articulada, pero en términos generales tenemos menos carga impositiva que Australia y Canadá, menos carga impositiva que Australia y Canadá, y menos participación del gasto público en el producto que Australia y Canadá, para todos los admiradores de Australia y Canadá. Ahora, nos dicen que tenemos una carga impositiva muy alta y que tenemos una participación muy alta del gasto público en el producto. Y cuando vas a ver países que están por debajo de nosotros, lo que tenés son países de África. Claro. Ahí está el truco discursivo. Entonces, o te industrializas, que además industrializarse no es como era en el siglo XX, fábrica, chimenea, línea de obrero. Ahora la industrialización pasa por el software, por la inteligencia artificial, por la robotización, por la energía nuclear, por la microbiología. El valor agregado pasa por ahí. Microbiología, para todas cosas en las que Argentina, hasta este bodoque de presidente, no voy a cansar de decirlo, venía desarrollando bastante bien, bastante competitivo. Por eso, desandar el estropicio que ha hecho este gobierno nos atrasa una vez más. Gustavo, gracias por haber venido. A ustedes otra vez disculpa. Y bueno, te vamos a invitar para el 1 de noviembre, post elecciones. Voy a venir con la molotov preparada. A ver cómo sigue la economía. Yo espero que siga habiendo país. Vamos a un corte y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Ariel Bastello. Sí, a ver. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente.
El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, Ariel Basteiro. Él fue embajador en Bolivia, entre otras cosas, y también escribió un libro, ¿no? Radiografía una canallada, que habla del golpe de Estado que hubo en Bolivia en el 2019 contra el presidente, contra Evo Morales, quien era el presidente. Ariel, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Cuál fue la implicancia en ese golpe de Estado o en la ayuda a ese golpe de Estado que hubo desde autoridades argentinas? Mucha o casi toda. Y si bien el libro trata sobre puntualmente el contrabando de armas, que desde Argentina se envió a Bolivia, 70.000 balas, municiones por 70.000 unidades, 3.000 gases lacrimógenos, 3.000 gas pimienta, otras tantas granadas de estruendo, escopetas, un verdadero arsenal. Si bien el libro trata de eso, y eso fue la materialización del acompañamiento directo una vez provocado el golpe, el gobierno de Mauricio Macri tuvo mucho que ver en todo el preparativo anterior que se inicia un año antes, con el Grupo de Lima primero y Fulvio Pompeo como operador dentro del Grupo de Lima para ir generando condiciones de enmerilamiento y intentos de que Evo no terminara el gobierno. Yo siempre digo que en ese momento Bolivia y Evo Morales era el único presidente en toda Latinoamérica que había quedado de lo que había sido la década ganada. Habían asumido en prácticamente en todos los países gobiernos de derecha. Y estaba Bolsonaro en Brasil, estaba Bolsonaro en Brasil, Macri aquí, Piñera en Chile, en Perú también había gobierno de derecha, la calle Pou en Uruguay. Era Bolivia y Venezuela, pero Venezuela en el mismo momento, allá por septiembre, octubre de ese año, se autoproclama presidente Guaidó y muchos países de Latinoamérica y del mundo lo habían reconocido como presidente, si bien después fue un cachivache que no terminó ni pudiendo entrar cerca ni pasar por la vereda de la Casa de Gobierno. Muchos gobiernos habían trabajado en eso. Y Evo era el único que daba gobernabilidad, que tenía bien los parámetros de la economía, con lo cual era un mal ejemplo para los gobiernos de derecha, que un indio con escuela primaria, que a veces le costaba hablar de corrido el español o verbalizar bien,
fuera exitoso en su gestión de gobierno, y los republicanos eran un desastre. Tengamos en cuenta que chocaban la calecita, ¿no? Que Bolivia llegó a tener un presidente que no hablaba castellano. Sí. Hablaba con acento norteamericano, Lozada. No, y sobre todo el orden del día de las reuniones de gabinete venían en inglés. Sí. Y eso fue que, por eso, digamos, después de esa reunión del Grupo de Lima, después de reuniones, intentos de la Embajada Norteamericana, del Departamento de Estado, enviando al secretario de Asuntos para Latinoamérica a reunir a todos los embajadores, entre ellos el argentino, obviamente del gobierno de Macri, y el brasilero, pidiéndole que ayudaran a que Evo no ganara las elecciones. Hubo otra práctica directa de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que hizo todo para que se provocaran la desestabilización y el quiebre de la democracia en Bolivia, y todo esto coronó con la ayuda de Lenín Moreno, otro de los referentes de derecha, enviando 6.000 gases lacrimógenos, 6.000 gases lacrimógenos, y de Macri enviando este arsenal de armas. En todo este proceso, la justicia, hay denuncias en Argentina y denuncias en Bolivia. En Bolivia, Yanine Áñez está presa, entre muchas cosas, por este tema. Terceros Lara, que era el general que recibió gran parte de esa mercancía y que hizo una nota de agradecimiento que yo descubro en la embajada, y que a partir de ahí se genera toda la investigación. Están presos también por esta cuestión. El Calderón, que era el jefe de la policía, está prófugo. En Argentina hay un proceso que lleva los tiempos que tiene el Comodoro Pi en Argentina, donde están imputados 14 funcionarios del gobierno de Macri, Bullrich, Aguad, Marcos Peña, el canciller Faurí. Esos son los ministros, más un grupo. ¿Qué responsabilidad tienen ellos? Totalmente. Ahí la que armó y se responsabilizó de llevar adelante todo el proceso, de generar las condiciones entre todos los ministerios para que este contrabando pudiera salir, fue Patricia Bullrich. Hubo reuniones el día anterior. Estás en todo, Patricia. Siempre me tiran en todas las cuestiones. Fue ella la que autorizó la salida de Gendarmería, que estaba a su cargo, de las municiones. Esas municiones, está comprobado que salieron de Gendarmería Argentina, eran municiones que se habían comprado para lo que había habido un G20 un año antes en Argentina. Ahí habían comprado una gran cantidad de armamentos. Ese armamento fue el que mandaron a Bolivia, que obviamente aquí no se usó, ni había razón para comprarlo, ni tampoco hubo razón después para usarlo. Y entonces se lo mandaron en el lote completo a Bolivia, y ella fue la que también tuvo la responsabilidad de sacar un avión Hércules desde el Palomar de manera totalmente subrepticia, en la noche, sin ningún trámite, sin ningún papel, sin ningún... Tal es así que cuando llega a Bolivia, las autoridades bolivianas, el militar que lo recibe, le pide al que había sido el contacto en Bolivia, que era el representante de la Gendarmería en Bolivia. Había un delegado de la Gendarmería Argentina en la Embajada Argentina en Bolivia, le pide algún rémito, algún papel donde, no, esto vino sin ningún papel, llévatelo así como está. Es la respuesta que le da Caliba, el comandante Caliba de la Gendarmería, al capitán. ¿Y cuál era la boliviano. contraprestación de ese servicio? ¿Cómo? ¿Cuál era la contraprestación de ese servicio? Nada, yo creo que era intentar terminar con el gobierno de Evo Morales a partir, sí, de un pedido de los Estados Unidos de... como era mucho más dificultoso que Estados Unidos pudiera operar en territorio boliviano, porque Evo Morales había expulsado al embajador, a la DEA, a la CIA, a la USAID, a cuanto organismo norteamericano. Entonces le delegó a la Argentina y a Brasil el trabajo sucio de generar. Vos me estás el golpe. diciendo que el Estado argentino hizo de traficante de armas. Hizo de traficante de armas, hizo de cadete de la CIA, porque gran parte de la compra de voluntades que se dieron en esos días de policía y gendarme fue con dinero, está comprobado, esto no lo digo porque se me ocurre, está en el libro y está documentado. Ese dinero salió de la CIA y los agentes de AFI de Argentina fueron los que se encargaron de distribuirlo. Y el otro tema
puntual y que no deja de ser importante y hay que marcarlo. Argentina ya había estado involucrado en contrabando de armas en el gobierno de Menem. Claro, en Ecuador. A Ecuador y a Croacia. En la guerra yugoslava. A Ecuador, ahora, teniendo en cuenta la relación histórica que Argentina tiene con Perú desde la historia, digamos. Parte del acuerdo, aparte Argentina era garante del proceso de paz entre Ecuador y Perú. Pero al margen de esto, esa fue obviamente criticable, repudiable de todo punto de vista lo que pudo haber hecho Menem en ese momento. De hecho, Menem terminó preso por ese tema, por el tema del contrabando de armas a esos dos países. Fue primero la venta, vendió. O sea, recibió una contraprestación el Estado argentino o alguien del Estado argentino. Y el otro tema que fue para un país que estaba en guerra con otro. Lo que nunca había pasado es que el regalo de Macri de todas estas municiones fue para poner en manos de la policía y del ejército boliviano armas para reprimir al pueblo que estaba indefenso y desarmado y que estaba protestando porque estaba defendiendo la democracia y a su presidente. Porque quería hablar con vos de otro tema. Para los que le interesan lo que ocurrió en Bolivia en el 2019, bueno, hay un libro de Adil Basteiro, Radiografía de una canallada, contrabando de armas. Octubre. Interesante, y esto grafica un poco más eso que nos quisieron vender de entrada, que no era un golpe. Porque también eso, no era un golpe. De la manera que lo que está pasando en Gaza no es un genocidio. Es una guerra, es un enfrentamiento, ¿no? Y hoy está pasando algo terrible. Tenemos imágenes, ¿no?, que están en vivo, lo que está ocurriendo, con la flotilla. Que iba, estas son imágenes ahora en tiempo real. Acaban de apresar a los de la embarcación Sirius y a Greta Thunberg también, y no se sabe dónde están. Sí, Ada Colau, Lucía Muñoz Dalda, Serim Bahí también, ¿no? Todas personas que personalmente quiero mucho y la verdad es que más allá de la situación, ¿no? El no saber dónde están, qué es lo que está pasando. Pero yo te digo una cosa, tanto Ana Colau, digamos, todos los hombres y mujeres nacional española e italiana, ya los gobiernos habían hablado antes, porque se sabía que iba a pasar esto, habían hablado con el gobierno israelí y lo iban a deportar inmediatamente. El tema es qué pasa con nosotros. Entre ellos hay de 40 y pico nacionales, pero hay argentinos también. El gobierno argentino va a pedir por ellos. Hay 2 capitanes de barcos argentinos, sí. Yo creo que el gobierno argentino, Milei, es una vergüenza lo que hace y cómo representa a la Argentina en un conflicto de esta característica, cuando Argentina tiene vasta experiencia en haber intervenido para lograr paz y no para pararse, como se para Milei, del lado de los que bombardean, del lado de los que matan, digamos, ¿no? A ver. Y todo y pura y exclusivamente cuando el mundo, dentro de todo, empezó a despertar y empezó a encontrar solidaridad y apoyando al Estado palestino, o reconociendo al Estado palestino, como muchos países de Europa en esta última semana, el hecho de la carta esta que se firmó en París, creo que fue, que era el reconocimiento de los estados para encontrar un proceso de paz, y el único, lamentablemente, los 3 países en el mundo que se oponen a esto es Estados Unidos e Israel, que fue siempre así, pero ahora Argentina. Y en verdad da vergüenza ajena, porque más allá que ningún, creo, ciudadano argentino puede acompañar esta política de Milei, es la postura que cuando se vota en Naciones Unidas o en los organismos internacionales, cuando aparece la nómina de los países que votan de una y otra manera, en el lote de los despreciables está Argentina. Hay que recordar a la gente que esta flotilla que iba rumbo a Gaza era ayuda humanitaria, no es que le llevaban armas para Palestina. Comida, agua, porque ni agua tiene. Es una masacre, que está, es un genocidio y una muerte lenta de todo un pueblo. Y esto hay que destacar inaudito, ¿no? que desde 2014 Gaza está bloqueada, no se permiten materiales para la construcción, solo ingresa de forma muy dosificada agua, pañales, algunos medicamentos y nada más, y ahora nada. Directamente nada. Los pescadores de Gaza, antes de este conflicto, podían ir hasta 200 metros, 300 metros de la costa, porque después si no lo bajaban, ¿qué puedes pescar a 200 metros? Nada, yo estuve en Gaza en el año 2011 y vi cómo ametrallaban a los barcos de marineros, de pescadores de ahí de Gaza, que salían de la playa de Gaza, porque creo en aquel momento tenían
3 kilómetros, podían llegar hasta 3 kilómetros de la costa. Y algunos muchas veces en su proceso de pesca se pasaban 3 kilómetros y los bajaban, pero sin decir agua va, digamos. Eso yo lo vi, lo aprecié, lo escuché, escuchábamos los tiros, veíamos el humo, por pescar, digamos, ¿no? Así que imagínate si... Y en este proceso, lamentablemente, el mundo y las Naciones Unidas estamos viendo un genocidio televisado. Sí, televisado. Porque allá posterior a la Segunda Guerra o en la Segunda Guerra Mundial y el genocidio que hubo con el pueblo judío, esto muchos se enteraron después, estaba oculto. Sí. Acá con total descaro están matando chicos, llaman a repartir comida y cuando se juntan para ir a comer lo fusilan. Como siempre se nos hizo corto el programa, se lo terminó. Ariel, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy, pero muy amables.